Bienvenidos a este video. En el día de hoy, con la compañía de Nahuel Peralta y Alfonsina Rivero, nos sumergiremos en el reporte de 5 textos que abordan el periodo revolucionario y democrático que dejó una huella imborrable en la historia de Guatemala entre 1944 y 1960. Este periodo, el cual inicia con la Revolución de Octubre de 1944, marcó el cese de la dictadura de Jorge Ubico Castañeda, dando paso a una fase de transformación política en la que figuran prominentemente los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Destacamos la intervención de la CIA en Guatemala. Este conflicto fue clave en la lucha ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, afectando las relaciones entre Guatemala y Uruguay, en donde destaca la influencia de la CIA en la prensa uruguaya y su impacto en la percepción pública de los eventos en Guatemala, incluyendo la visita de Juan José Arévalo a Montevideo y la reacción de Uruguay ante la crisis guatemalteca. El objetivo principal de este reportaje será identificar la metodología que cada uno de los autores ha utilizado y a la vez subrayar sus conclusiones en torno a la influencia de la Revolución de Guatemala en el contexto de las relaciones internacionales durante la Guerra Fría, evaluando las consecuencias regionales de la Revolución, identificando actores y factores externos, a la vez que exploramos las relaciones bilaterales durante este periodo. Todo mediante un análisis dinámico del poder en América durante la Guerra Fría. Las fuerzas profundas que impulsaron este evento incluyen la influencia de los Estados Unidos en América Latina, motivada por la preocupación por el comunismo. La intervención extranjera y la resistencia contra la dictadura también fueron fuerzas determinantes, junto a la desigualdad económica y las tensiones sociales, las cuales también desempeñaron un papel clave durante este conflicto. En cuanto a los componentes del sistema internacional, visualizamos a Estados Unidos, con su oposición a las reformas en Guatemala, junto a la manipulación de la opinión pública en Uruguay. Por otro lado, la CIA, quien desplegó estrategias encubiertas para influir en la política y prensa en ambos países. La United Fruit Company, representada los intereses de Estados Unidos en Guatemala, se opuso fuertemente a las reformas agrarias. La opinión pública es otro de los actores el cual desempeñó un papel principal en el desarrollo de estos acontecimientos. En cuanto al Estado uruguayo, el cual se vio afectado en la crisis de Guatemala, la visita de Juan José Arévalo evidenció estas tensiones y la manipulación de la opinión pública uruguaya por parte de los Estados Unidos y la intervención de la CIA también influyeron en las decisiones del Estado uruguayo, quien es el último actor que mencionaremos. El primero de los textos se titula La CIA y los medios en Uruguay, el caso Arbenz, escrito por el autor Roberto García y publicado en el año 2007. El objetivo del autor pretende, con este texto, resulta ser amplio, partiendo de un análisis profundo de la compleja trama de eventos relacionados con la Guerra Fría en América Latina, concentrándose en la intervención de Estados Unidos en Guatemala y el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Su intención parece ser explorar los motivos y consecuencias a largo plazo de las dinámicas geopolíticas que dieron forma a este episodio, considerando tanto la dimensión local en Guatemala como la repercusión regional, especialmente la repercusión en Uruguay. Además, busca evidenciar las acciones de la CIA no solo impactaron la realidad política en Guatemala, sino también la construcción de la imagen del expresidente Arbenz en el escenario internacional. En última instancia, el autor busca proporcionar una comprensión integral de cómo los eventos en la Guerra Fría moldearon la historia y política en América Latina. La base principal del estudio se sustenta en documentos desclasificados de la CIA que ofrecen una visión detallada de las operaciones encubiertas y la vigilancia aplicada sobre Jacobo Arbenz y su familia durante su exilio. Además, se incorporan entrevistas como la reveladora conversación con María Vilanova de Arbenz, proporcionando perspectivas personales y emocionales sobre estos eventos. Recortes de prensa también fueron utilizados como fuente adicional, arrojando la luz sobre la percepción pública y cobertura mediática de estos eventos relacionados con el exilio de Arbenz. La investigación se apoyó en registros reservados de inteligencia policial uruguaya, proporcionando información sobre la vigilancia y control ejercido sobre la familia Arbenz durante su estancia en Uruguay. Las conclusiones obtenidas revelan varias dimensiones de este complejo episodio histórico. En primer lugar, el autor destaca las consecuencias personales negativas para la familia Arbenz durante su exilio, subrayando los impactos emocionales y sociales derivados de vivir alejado de su país bajo vigilancia constante y enfrentando una fuerte inestabilidad laboral. Además, se resalta la importancia de los documentos de la CIA, entrevistas y registros reservados en desentrañar aspectos reservados y herméticos de la vida de Arbenz y su familia durante el exilio. La intensidad del control y vigilancia ejercida sobre ellos revela como la realidad palpable, además de percepciones subjetivas. Este estudio va más allá de las experiencias personales de la familia Arbenz, conectándose con un tema más amplio, como las operaciones encubiertas de la CIA tuvieron una presencia significativa en Uruguay desde la década de 1950. Este enfoque ampliado sugiere que el caso Arbenz es solo una pequeña parte de un fenómeno muchísimo más extenso. El segundo de los textos se trata de un extracto del libro Guerra Fría en América Latina de la autora Bani Petina. El objetivo de la autora al realizar el libro es proporcionarnos una reflexión crítica sobre la Guerra Fría en América Latina, específicamente el periodo comprendido entre el 47 y el final de la década de los 80.
El autor busca analizar cómo la Guerra Fría impactó a nuestra región, influenciando la evolución política, económica y social de los países latinoamericanos. La metodología aplicada implicó abordar este análisis desde varias perspectivas. En primer lugar, realizando una revisión historiográfica y conceptual de la Guerra Fría en nuestro continente, explorando las interpretaciones existentes y proponiendo nuevas herramientas conceptuales para entender la especificidad de la región en este contexto. Luego, decide abordar la evolución política y económica de la región durante los primeros años del conflicto, destacando las presiones desestabilizadoras y las respuestas variadas de los países ante estas dinámicas. En el epílogo, el autor extrae diversas conclusiones sobre el impacto del colapso de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría en América Latina. Destaca la dramática repercusión en la región, específicamente en Cuba, donde la pérdida principal del aliado soviético llevó a un periodo de redimensionamiento de las metas políticas y económicas. En este proceso se destaca el papel de Guatemala como un ejemplo particular de los cambios de la región. La transición hacia un sistema democrático en Guatemala, aunque marcada por desafíos y conflictos internos, refleja la tendencia más amplia de la democratización en América Latina. Sin embargo, la conclusión de la Guerra Fría no eliminó por completo los problemas de la región. Las desigualdades sociales persisten, cuestionando la estabilidad política en un contexto de paz y justicia social. Además, la región se vio afectada por la adopción acrítica de un modelo económico neoliberal, vinculado al fin de las tensiones bipolares y la falta de un contrapeso geopolítico. En el tercero de nuestros textos, el autor Roberto García Ferreira, en su artículo La Revolución Guatemalteca y el legado del presidente Arbenz de 2011, se propuso examinar la experiencia revolucionaria y democrática vivida en Guatemala entre 1944 y 1954. Es un periodo considerado mítico e inédito en la historia del país, enfocándose en el papel fundamental de Jacob Arbenz en este proceso. Su objetivo principal fue destacar cómo, a diferencia de sus predecesores, el enigmático coronel impulsó de manera decisiva el proceso revolucionario, dando forma al único programa socioeconómico soberano y realizable en la historia guatemalteca. Para realizar este propósito, el autor se basó principalmente en los documentos personales de Arbenz, utilizando este material como piedra angular para mostrar su proceso de maduración y transformación como el líder militar de Guatemala. El priorizar el uso de documentos personales y confidenciales para ofrecer una visión más detallada sirvió también posiblemente para crear una interpretación más íntima de su evolución política y sus acciones como presidente. El autor se hizo varias preguntas a través del texto que intentó responder. Además, él mismo exploró el impacto del legado truncado de Arbenz en toda una generación de latinoamericanos, situando su figura en un contexto histórico y político más amplio para comprender su influencia en la región y en la historia política y social de América Latina. En el caso del cuarto texto, el enfoque de Julieta Róstica, en su artículo de 2013, aborda la relación entre la violencia política y el fracaso del proceso revolucionario en Guatemala en el 54, visto como el punto inicial de un ciclo de violencia política que culminó en un genocidio a principios de la década de los 80. El artículo busca ir más allá de las explicaciones convencionales centradas en factores externos como la intervención de los Estados Unidos debido a los intereses de la United Fruit Company y la paranoia anticomunista de la Guerra Fría. La autora, inspirada en las reflexiones del sociólogo Alberto Torres Rivas, busca comprender las carencias internas del proceso revolucionario guatemalteco. Destaca la ausencia de una burguesía nacional líder, una fuerza social revolucionaria con capacidad armada y una resistencia civil organizada. Esto plantea preguntas fundamentales. ¿Por qué la revolución no se defendió? ¿Por qué el Estado revolucionario no pudo controlar la violencia política considerada legítima? El énfasis del análisis se centra en los intelectuales de la clase media, particularmente la generación del 44, quienes fueron actores centrales del proceso revolucionario. Se interroga sobre si estos intelectuales consideraban la violencia como un recurso legítimo para la lucha y la defensa durante este periodo. El estudio se basa en la literatura escrita por estos intelectuales en el exilio después del golpe de Estado del 54, identificándolos como piezas claves en la comprensión de las explicaciones y percepciones internas sobre la violencia política y los factores que llevaron al fracaso de la Revolución Guatemalteca del 54. El artículo de Julieta representa un intento por explorar la dimensión subjetiva de la violencia en la revolución, utilizando ideas y percepciones expresadas en la literatura de estos intelectuales para comprender cómo explicaron eventos críticos y su papel en el proceso revolucionario.
Esta metodología proporciona una ventana para entender las interpretaciones internas sobre la violencia política y los obstáculos internos que afectaron el éxito de la Revolución guatemalteca. Se concluye que ni el análisis de los asuntos internos ni la violencia revolucionaria formaron parte de la plataforma de ideas de los intelectuales de la generación del 44 analizados. Sin embargo, esta experiencia frustrada fue determinante en la elección de la vía armada y la violencia revolucionaria para figuras como el Che Guevara. La caída de la revolución fue un punto de inicio en el debate de América Latina sobre la relación en el uso de la violencia y los resultados revolucionarios. Finalmente, encontramos otra vez al autor Roberto García Ferreira, en su artículo La diplomacia libersionista del exilio guatemalteco en América del Sur, entre 1954 y 1960. Este artículo se propone analizar las consecuencias de la intervención estadounidense en Guatemala. Su enfoque metodológico implica la revisión de fuentes desclasificadas y la exploración de aspectos poco estudiados en la historiografía latinoamericana y guatemalteca. Los objetivos del autor son diversos. En primer lugar, buscará comprender la intervención estadounidense y su impacto en la historia contemporánea de Guatemala, destacando las varias veces mencionada operación encubierta de la CIA que resultó en la deposición del presidente Jacobo Arbenz en 1954. En segundo lugar, examinará las repercusiones internacionales del golpe, señalando su relevancia en América Latina durante la Guerra Fría y su contribución a la radicalización en el continente. El autor concluye que la diplomacia libersionista guatemalteca tenía como objetivo central impedir el retorno de figuras revolucionarias y excluirse por completo de la vida política del país. Este enfoque, evidenciado por las acciones desplegadas a través de embajadores, contribuyó al cierre de espacios políticos, inventando la posibilidad de democracia y radicalizando a sectores de izquierda. Además, destaca la temprana y compartida presencia del anticomunismo entre las élites de la región, indicando una causa común que justificaba la represión a nivel regional. La complejidad del tema surge de la necesidad de consultar archivos en otros países de la región para obtener una comprensión más completa de los eventos durante todo este periodo. Se observa claramente que los 5 textos abordan la intervención estadounidense en Guatemala y el derrocamiento de Jacobo Arbenz durante la Guerra Fría desde varios enfoques. A su vez, se observan enfoques metodológicos diversos que, si bien varían, convergen en la exploración profunda de los eventos históricos. Estas metodologías adoptadas por los autores, en conjunto con sus conclusiones, revelan dimensiones de los sucesos estudiados. Roberto García utiliza en su libro La CIA y los medios en Uruguay, el caso Arbenz, documentos desclasificados, entrevistas, recortes de prensa para explorar las consecuencias personales del exilio de la familia Arbenz, entre otros. En la diplomacia libersionista y el exilio guatemalteco en América del Sur se aprecia nuevamente el uso de fuentes desclasificadas, esta vez para analizar la repercusión internacional del golpe, destacando la diplomacia guatemalteca. Sus conclusiones resaltan tanto por las consecuencias personales en el primer texto como por la radicalización regional en el segundo. Por otra parte, Julieta Cerro-Tisca, en Violencia política y fracaso del proceso revolucionario de Guatemala en 1954, adopta una metodología que se centra en la literatura escrita por la generación del 44. Explora las percepciones internas sobre la violencia política y los obstáculos que llevaron al fracaso de la revolución, concluyendo que la experiencia frustrada fue determinante en la elección de la vida armada y la violencia revolucionaria. Bani Petina, en el extracto de Guerra Fría en América Latina, realiza una revisión historiográfica y conceptual, explorando la revolución política y económica regional. Sus conclusiones destacan la dramática repercusión del colapso de la Unión Soviética, la transición democrática en Guatemala y la persistencia de desafíos sociales post-Guerra Fría. Las conclusiones convergen en identificar repercusiones internacionales y radicalización regional. Sin embargo, las divergencias se presentan en énfasis de García en las consecuencias personales y la construcción de la imagen internacional de Arbenz, en contraste con la mirada introspectiva de Rostica sobre las carencias internas en la resistencia revolucionaria. Estas diferencias subrayan la importancia de abordar eventos históricos desde diversas perspectivas y metodologías para obtener una comprensión más completa y matizada.